Ahí Ahí está está en modo perfecta. presentación, está Ahí está perfecto. perfecta. Fede, Ah, Ok. antes Mm, de ir al contenido de tu charla en sí, si podés hacer una breve introducción a vos, a quién sos, dónde estás y en qué proyectos estás trabajando en este momento. ok, Muchas gracias. perfecto. Entonces está. Va a aparecer ahí el Federico sin cara porque estoy ahí con el conectado en el celular y haciendo la presentación en la computadora de mi señora. Bueno, pero entonces cualquier cosa me interrumpen hablando porque entiendo que no lo estoy viendo nada. Entonces está. Bueno, mi nombre es Federico Sucunza, yo soy investigador de GEMARS, que es el grupo de estudios de mamíferos acuáticos de Río Grande del Sur, y también soy investigador del Instituto Aquali. Eh, bueno, terminé mi doctorado, yo trabajé durante mi grado, maestría y doctorado con estimación de abundancia de franciscana. Explorando tanto la cuestión de la estimación de abundancia como estudiando posibles errores asociados a la estimación de abundancia, que es el bias, visibility bias, que es no detectar los animales porque no están disponibles o por pérdida. Entonces exploré esos puntos durante mi maestría y doctorado. Y después del doctorado empecé a trabajar con pesca para involucrarme más con la problemática de conservación de la franciscana, ¿no? Después de tener estimados los valores de población para casi toda la distribución de la especie, menos la parte de Argentina. Eh, y entonces empezamos a desarrollar un trabajo en Torres y Paso de Torres, y hoy en día soy el coordinador del proyecto que se llama Proyecto Pesca, que trabajamos entonces con la pesca principalmente artesanal acá de Río Grande del Sur, del norte de Río Grande del Sur. Y bueno, y vengo colaborando también a nivel de comisión ballenera, tanto con los puntos de Franciscana, pero también con un grupo que hay en la comisión ballenera que se llama el Grupo de Mitigación de Bycatch Mitigation Initiative, y yo soy uno de los miembros de ese grupo. Sería eso. También trabajo un poco con telemetría de ballenas, pero creo que sale del punto acá de interés. Gracias. Bueno, entonces les quería agradecer, la verdad, una oportunidad muy buena de estar acá compartiendo ese momento con ustedes. Eh, la verdad que me parece muy interesante esa iniciativa. Ya tuve la oportunidad de hablar en el pasado. ¿Cómo? Andres Hall or Andres. Ok. Y tener la oportunidad de estar de vuelta acá es algo muy especial. Entonces, muchas gracias por todos para los organizadores y organizadoras. Entonces, como le dije, mi nombre es Federico Sucunza. Yo voy a hacer la presentación en español, voy a hablar en español y la hice la presentación en inglés porque Silvana en algún momento me comentó que quizá la íbamos a tener que... Yo soy brasilero, entonces disculpen el español que a veces me va a fallar. Subtitular. Muchas gracias, Fede. Subtitular, eso. Entonces sí hice bueno, para intentar abranjar el mayor número de personas posibles, pero bueno, intento avanzar en ese sentido. Entonces, mi charla se intitula La evaluación de la reducción de captura incidental de delfines utilizando método de bajo costo y los, los equipamientos de acústica pasiva presos a redes de fondo, redes de malla de fondo. Entonces, yo, Federico Sucunza, y estos son las instituciones colaboradoras del proyecto. Entonces, un poco de la temática para traer una idea de, bueno, que estemos todos en la misma página. La captura incidental, así como para muchas otras especies, es
una de las principales amenazas para los mamíferos marinos a nivel global. Y las redes de malle son una de las principales amenazas para la mayoría de las especies, incluyendo la franciscana. La captura incidental en redes de malle de franciscana, ella va a ocurrir tanto en la pesca industrial como en la pesca artesanal. Yo, como vengo trabajando en los últimos años más con la pesca artesanal, cuando empezamos el proyecto trabajamos con la pesca industrial y ahí en un momento paramos de trabajar con la pesca industrial y ahora estamos trabajando exclusivamente con la artesanal, aunque mantenemos contacto, ¿no? Tenemos buena relación, pero una cuestión de enfoque del proyecto. Y entonces por eso que voy a enfocar un poco más la presentación en la pesquería artesanal, que es la que vengo trabajando y conozco un poquito más. Y bueno, y la pesquería artesanal ya tiene esa característica de estar muy, por las características del barco, ¿no? Baja movilidad, entonces va a actuar bien en la zona costera y también tiene esa característica de estar muy dispersa a lo largo de la costa, ¿no? Y eso es un desafío, eso representa un desafío tanto para la cuestión del monitoreo como también para pensar en estrategias, ¿no? Para reducir en el caso la captura incidental. Aunque me gusta resaltar este punto, que cuando miramos para la pesca artesanal también hay muchos puntos positivos, ¿no? Y hay un trabajo reciente muy interesante que, bueno, que trae toda la contribución de la pesca artesanal para el alcance del objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, la participación de la mujer en el trabajo, la disponibilidad de nutrientes. Entonces, eso nos muestra la importancia de avanzar en el trabajo con esas comunidades, buscando realmente alcanzar una productividad pesquera sostenible. Y bueno, en relación un poco a los delfines, a los cetáceos, ¿no? De forma general vamos a tener dos grupos, los grupos del misticetos y los odontocetos. Los odontocetos tienen como una de las características, entonces, emitir un sonido que lo llamamos de ecolocalización. Y eso es lo que hace con que los odontocetos consigan localizarse de una forma muy precisa en el ambiente acuático. Y por causa de eso, bueno, la problemática de la captura incidental a nivel de odontocetos ya es reconocida hace muchos años y esa cuestión de los animales producir el sonido y tener una súper buena localización en el ambiente acuático siempre fomentó la investigación para, bueno, para pensar en formas de aumentar la detectabilidad de las redes de pesca, del emalle, y así reducir la captura incidental. ¿No? Hay una interrogación muy grande por qué las capturas ocurren, ¿no? Si es porque el individuo no consigue detectar la red o si es porque la detecta pero no considera que la red es un problema, ¿no? Le puede causar algún daño, o bueno, alguna cuestión también comportamental, si no está ecolocalizando, hay varios puntos, pero un punto sería si el animal consigue detectar la red. Y por eso que se desarrollaron varios estudios desde hace muchos años, intentando poner algo en la red para aumentar esa detectabilidad. Entonces hay ese trabajo que les traigo acá, Himbri, muy interesante, que hizo pruebas in situ y ex situ, viendo la distancia para la detección y después probó mangueras con aire y también pelotas de metal en las redes y las probó después en la pesquería mismo. Y es interesante acá que se observa que hay algunas señales positivas, pero también hay algunas dificultades de la práctica, del uso mismo durante la actividad pesquera, y esos son uno de los puntos, por lo menos desde mi punto de vista, que dificultaron el alcance de resultados más efectivos. Bueno, después se desarrollaron también la cuestión de poner
sulfato de bario o un otro hierro en la sal de hierro, ¿no? En las redes para aumentar, entonces en el tejido de la red para aumentar la detectabilidad. Eso generó algunos resultados positivos, pero que también en esos estudios no se pudo entender si el efecto era de la acústica de la red o porque la red había quedado un poco más dura y eso haría con que los individuos no se mallaran. Entonces hay ese trabajo de Bordino, un investigador argentino ya fallecido, pero que dedicó mucho su esfuerzo a toda la problemática de la captura incidental, de entender y mitigar. Y ese trabajo muy interesante donde él probó tanto redes con sulfato de bario como redes más duras y vio que ninguna de esas dos técnicas tuvieron efecto para la franciscana. Pero bueno, hay muchos trabajos más recientes, los trabajos del Tunen Institute, donde probaron varios materiales para ver aumentar la reflectancia de la red y llegaron a unas pelotas de acrílico. Es una charla que también ya se dio en el ámbito de Red Seat. No sé quién quiere para que la puedan ver. Entonces ese trabajo muestra también evidencias de una reducción con el uso de esas esferas acrílicas. Y el profesor Per Berggren viene trabajando también en esos esfuerzos para desarrollar formas de reducir la captura accidental y empezó a trabajar con métodos que él los llama de métodos de bajo costo, enfocados entonces en las comunidades de pesca artesanales de pequeña escala. Tiene varios métodos, el que les presento hoy acá es de la botella de plástico, entonces la idea de que el aire dentro de la botella por una cuestión de impedancia, hace con que el reflejo sonoro sea muy fuerte. Y acá hay un punto interesante, que además de la cuestión del reflejo, está la cuestión del formato de esa burbuja de aire que hay adentro de las botellas, ¿no? Entonces, como esa botella está a presión, cuando pensamos en una red de fondo, el eco que esa burbuja va a generar es un eco muy distinto. Y si pensamos en un tren que se llama, ¿no?, de los clics, hay los tren de clics, quizá mismo dentro de un tren de clic, el reflejo del inicio al fin de ese tren puede ser distinto por la cuestión de la alta movilidad que va a estar sufriendo aquella burbuja, ¿no? Por la presión del agua sobre la botella que está encapsulando esa burbuja. Y cuando pensamos que son varias botellas, entonces cada una va a tener un reflejo diferente. Entonces eso es algo que es muy interesante pensando en esa técnica que la haría al delfín identificar la red. Entonces Per hizo algunas pruebas en tanques de agua y vio que una botella de 500 mililitros de plástico podría generar un aumento en el rango de 80 a 40 mil veces del target strength, ¿no?, comparado con la red de malla. Per viene trabajando en varias localidades, algunas de ellas son estas, en Zanzíbar, en África, y también en Perú, donde hicieron pruebas tanto con la botella de plástico como también una otra técnica que está desarrollando, la botella de vidrio, entonces que serviría como un pinger, entonces sería un alarme acústico, ¿no? Hay un hierro adentro de la botella de vidrio, eso va pegando y eso haría un sonido. Pero en ninguna de esas localidades consiguió resultados muy significativos y positivos para la reducción de la captura incidental de delfines. Y hablando un poco de la franciscana, también para traer un conocimiento básico, estamos todo el mundo en la misma página. La franciscana que ustedes pueden ver en esa imagen es el único representante vivo de la familia Pontoporidae. Es una especie endémica, una especie de delfín endémica costera de Brasil, Uruguay y Argentina, distribuyéndose acá, ustedes pueden ver el mapa de la distribución de la especie, entre Espíritu Santo y la región de Valdés, ahí el Golfo San José, no me engaño que es el nombre de ese golfo.
Hoy en día son reconocidas entonces 11 poblaciones de franciscanas, que se llaman las FMAs, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Y esas poblaciones tienen estimación de abundancia poblacional que varía desde 55 individuos, que es la población de Bahía de Babitonga, hasta 43.000 individuos, que es la población de la FMA3, que ustedes pueden ver acá, que engloba el sur de Santa Catarina, Río Grande del Sur y Uruguay. Ese fue un trabajo que lo hicimos sobre el 23. Y estimamos una población de 43.000 individuos en esa región. Bueno, la captura incidental, como ya les dije, es una problemática para la franciscana también. Registro de hace más de 70 años de los primeros registros de franciscana, y esos registros se dan a lo largo de toda la especie. Y en esta presentación de occidental, pero acá aquí también hay resultados positivos del uso del Pinger para reducir la captura incidental de franciscana. Y también hay un otro trabajo en Argentina, está Bernissoni como primer autor de ese trabajo, que mostraron la reducción de captura de franciscanas con el uso de Spinel. Entonces, el cambio del uso de Mayer para el uso de Spinel, resultando también en reducción de captura incidental de franciscana en la región ahí de Buenos Aires, en Argentina. Pero bueno, acá en esta presentación lo estamos enfocando más en los dispositivos de acústica pasiva, ¿no? Entonces ese es el proyecto que les comenté que estamos desarrollando, se llama Proyecto Pesca y tiene como objetivo trabajar junto con las comunidades artesanales para desarrollar formas de mejorar la pesquería, tanto en cuestión de calidad de pescado, de reducir la captura incidental, pero también cuestiones sociales y culturales. Entonces ese trabajo en colaboración buscando ese balance entre la actividad y la conservación. Un poco de local donde estamos trabajando, entonces Torres y Paso de Torres. Acá estamos en el Río Grande del Sur, es el sur de Brasil, estamos haciendo divisa acá con Uruguay y Argentina. Y Torres hace parte del Río Grande del Sur, entonces es el norte del Río Grande del Sur, y Paso de Torres viene a ser el sur de Santa Catarina. Hay un río que hace la divisa de las dos localidades, el Mampituba, y al fondo está entonces el Océano Atlántico. Como pueden ver acá, la mayoría de los barcos de la industria quedan todas en el lado de Paso de Torres, que pueden ver acá en esa imagen, y los artesanales, tanto en Paso como Torres. Pero nosotros consideramos una comunidad única, los pescadores se consideran una única comunidad, y nosotros trabajamos con pescadores de las dos localidades. ¿Estoy hablando muy rápido o se está complejo de entender? Por favor, me avisen. No, Está va todo muy perfecto. bien. Ok, gracias. Bueno, en relación a los barcos de malla acá en la comunidad, tenemos esos 4 tipos básicamente de barcos, embarcaciones de pesca, esas mayores que pueden ver acá a izquierda superior, son los barcos que son los industriales de acá de la región. Después, derecha superior, también hay barcos que ya son menores, pero que pueden pasar más de un día en el mar. Después ya los barcos bien chicos, que ahí consideramos los artesanales. Que hay este es un barco bien particular, de la izquierda abajo, Luana, tiene ese techito, y también otros que se están haciendo mucho ahora, a la derecha e izquierda, que son los botes fibrados, que los llamamos acá. Ese es donde ven esa parte medio redonda que se puede ver tanto en Luana como en este bote. Son botellas de plástico que la ponen ahí dentro de un caño, después la fibra, y eso se está desarrollando bastante en la región. Bueno, pensando en el trabajo, entonces,
no voy a entrar en el mérito del proyecto Pesca como todos, me voy a enfocar en este experimento que es el que tiene relación con el tema de hoy. Pero bueno, para efectivar el trabajo, entonces empezamos con las reuniones con pescadores para pensar en la forma de utilizar las botellas en la red de pesca, pensando en un dibujo científico, obviamente, pero también en algo que fuera práctico, ¿no? Que no cambiara la dinámica de la actividad de pesca, ¿no? Entonces hicimos reuniones con los pescadores y acá en ese momento fue donde tuvimos los primeros cambios, vamos a decir, en la relación de la idea de PER, que la idea era usar botellas de 500 mililitros, y ahí los pescadores ya nos dijeron que eso no sería posible porque iría a hacer con que la red quedara muy extendida y no iría a trabajar bien, no iría a capturar pescado, entonces cambiamos para botellas de 250, 200 miligramos, eso cambia un poco de localidad. Y pensamos en formas de poner esas botellas en las redes. Después voy a mostrar unas imágenes sobre eso. También la cuestión del uso de redes control y tratamiento. Entonces la red control es redes sin botellas y red de tratamiento las redes con botellas. Y también un punto importante en relación a esa técnica, que es la evaluación de la botella que se va estropeando, ¿no? En relación a la presión del agua y el uso se va degradando, entonces hay un momento que hay que cambiarlas. Entonces discutimos eso con los pescadores y también una cuestión del uso de cámaras que estamos empezando para ver si podemos sustituir el observador de bordo por las cámaras. Entonces acá algunos avances que estamos teniendo con esa colaboración, esa conversa con los pescadores. Entonces cuando la empezamos a utilizar son esas imágenes que tienen a la izquierda. Entonces uno de los pescadores, que es Nené, el que iba a estar hoy, pero una pena no pude estar porque el mar estaba muy malo hace varios días y ahora empezó a mejorar, entonces se tuvo que ir a pescar. Les pido disculpas. Pero bueno, ojalá en una otra oportunidad ustedes lo puedan conocer. Eh, una persona que vale mucho la pena, sí, entender la percepción. Pero bueno, entonces Nené desarrolló esa forma, que es una forma que la utilizan en el espinel. Él trabajó en básicamente todos los tipos de pesquerías. Entonces desarrolló eso porque cuando empezamos el trabajo no sabíamos nada sobre el efecto de las botellas en la red de fondo. Entonces no sabíamos si iba a hacer con que la red flotara, si iba a hacer con que no pescara nada, cómo iba a ser la dinámica de usar la red. Entonces, y para tener un muestreo de, bueno, hoy tenemos la red con botella, mañana no, teníamos que tener algo también fácil de poner y sacar. Entonces él desarrolló eso, como ustedes pueden ver en la secuencia de fotos, el marinero, eh, en función de determinada distancia, la prende y espera llegar el momento y la va a tirar. Eso hasta hoy no perdimos botellas, entonces el nudo es muy bueno. Y estamos consiguiendo mantener una distancia media padrón, entonces eso es interesante. Un punto negativo de esa técnica es que, bueno, que hay que ponerla y sacarla, porque si sacás la red del agua y no sacás la botella, cuando la vayas a poner la red de vuelta, eso va a generar que la botella se malle en la propia malla y va a hacer con que la red vaya toda enmallada en el agua, entonces obviamente toda cerrada, no va a pescar. Entonces tenés que poner y sacar. Eso es un punto negativo. Un punto positivo es que, bueno, ese cabo es un cabo de la propia red que utilizan, y entonces no lleva muchos materiales y es fácil de evaluar si la botella está buena o no, si la botellita se degradó o no. Y algo que estamos desarrollando ahora, también con la colaboración de los pescadores, es lo que está viendo, miran a la derecha. Estamos poniendo la botella dentro de una cámara de aire de motocicleta y ahí la prendemos en la red directamente. Entonces con eso no hay problema de la botella prenderse en la red
¿no? Entonces la pones y sacás del agua sin problema. Y el punto entonces ese es el punto positivo, pensando en cuando pensás en expansión también, ¿no? Y el punto negativo de eso es que, bueno, necesitas de otro material, que es la goma de la moto, aunque eso se consigue en una gomería, ¿no? Es usada, ¿no? Y el otro problema es que, bueno, no consigues ver la botella, entonces tenés que, en algún momento, eso estamos trabajando ahora para crear un guideline sobre degradación y cuánto tiempo lo tendrías que ver para cambiar y también cómo son los distintos nudos que se están desarrollando. Pero bueno, eso es como estamos haciendo ahora. Entonces empezamos trabajando con un barco, hoy en día estamos trabajando con 3 embarcaciones, todas, el mayor barco tiene 9 metros, todos pescan con red de fondo, en malla de fondo, las botellas, como le dijimos, en 250, 200 mililitros, y están presas, esto es la media de todos los lances que estoy presentando resultados ahora. ¿Tá? Entonces, cuando agarramos nosotros empezamos con 200 metros para evaluar si era factible la pesquería con la red, con la botella, ¿no? La cuestión práctica mismo de poner, sacar. Y fuimos bajando hasta llegar a 170 metros. Cuando llegamos a 170 metros empezamos a considerar como parte del experimento y seguimos bajando. Hoy estamos casi con 50 metros, pero bueno, cuando juntamos todos tenemos una media de 130 metros entre botellas. Entonces, redes de tratamiento con botellas, control sin botellas. Todos los datos que les estoy presentando acá fueron registrados por observadores de bordo. Hoy en día lo que estamos haciendo ahora, estamos usando el observador de bordo con la cámara para evaluar si es posible hacer la sustitución del observador cuando pensamos en ampliar para más barcos, ¿no? Y otra cosa que hacemos es poner un grabador, unos spots en las redes, porque bueno, como depende entonces del animal estar ecolocalizando para que sea efectivo el método, tendríamos que saber si las franciscanas, si son capturadas en redes con botella, si estaban ecolocalizando o no. Y bueno, y los resultados que les voy a presentar, está la captura por unidad de esfuerzo, que está calculada en esta forma, ¿no? Son delfines por kilómetro de red y tiempo que la red quedó en el agua. Bueno, en relación a los resultados, entonces, entre noviembre de 2020 y abril 2025, los pescadores utilizaron un área, esos son para lances de enmalle, un área de 801 kilómetros cuadrados. Se realizaron un total de 257 viajes de pesca. De estas se realizaron 318 lances del experimento, siendo 170 control y 148 tratamiento. Como pueden ver en el mapa, entonces cada raya de esa es un lance de pesca, las rayas en rojo son los control y azul los tratamientos, ¿no? Tratamiento redes con botella, el control redes sin botella, y ahí los puntos en amarillo son las capturas de franciscana y los puntos en negro son las capturas de turcios. La especie objeto capturada es el lenguado y la corvina, pueden ver acá en esa imagen. Bueno, entonces la comparación entre los datos de las redes con botella y sin botella, en relación a los lances, 170 lances y 148 en tratamiento. En relación a lo largo de la red, 2.728 metros y 2.614 metros cuando comparamos control con tratamiento. El tiempo de la red en el agua, 30 horas en media por lance. Eso para los dos, control y tratamiento. En relación a la captura de especies objeto, la captura media por lance de pesca en redes control 107 kilos y en redes de tratamiento 118 kilos.
Cuando miramos la captura incidental, tenemos 10 capturas incidentales de delfines, acá juntando franciscana y turciops en redes control, y una captura en red de tratamiento. Esa captura fue de una franciscana. Cuando miramos franciscana, entonces son 8 franciscanas en redes control y una franciscana en la red de tratamiento. Esos son los valores de CPUE. Entonces, cuando miramos esos valores, vemos una reducción de la tasa de captura del 88%. Y acá el DPM, entonces, son las detecciones por minuto, eso de franciscana, mirando, ¿no?, con los FPOTs, y vemos un valor de 0.012, 5 y 0.0128 en el tratamiento. Después les hago un poquito más. Bueno, y lo que hicimos entonces también para ver el efecto de la botella, probamos entonces en modelos lineares, acá con una distribución de Poisson, la captura en relación al tipo de red, control y tratamiento, y tenemos entonces un efecto significativo de reducción de capturas en redes tratamiento. Y cuando miramos para la captura de pescados, también considerando la captura de pescado en relación al tipo de red utilizada, miramos un efecto positivo de aumento de la tasa de captura de pescado objeto, pero no es significativo. Y en relación a los resultados entonces del monitoreo acústico, hoy en día estamos utilizando los LF-PODs, que son estos que los pueden ver acá en la imagen. Son más chicos, más fáciles de utilizar. Hay un registro total entonces de 4.127 horas, 2.089 de control, 2.039 en tratamiento. Fueron registrados tanto franciscanas como otros odontocetos cerca de redes control y tratamiento. Y lo que se observó entonces es una reducción no significativa del DPM, la detección por minuto de franciscanas cerca de redes control, cuando comparadas con redes tratamiento. Eso no es significativo, ese cambio, ese valor menor. Bueno, entonces, en relación a las conclusiones que llegamos, con base en los resultados que les presenté, entonces, para el trabajo que estamos haciendo acá con la red de fondo, podemos decir que es efectivo la reducción, el uso de botellas plásticas con aire dentro para reducir la captura de delfines, especialmente las franciscanas, que es donde tenemos más evidencia, ¿no? Y también que el uso de esas botellas no genera ningún impacto negativo sobre la captura de especies objeto y tampoco en relación a la dinámica de la pesquería, ¿no? La dinámica que digo es de poner, sacar la red y en el caso que es necesario, poner y sacar las botellas. Con relación al monitoreo acústico, lo que se observó entonces fue la presencia entonces de franciscana colocalizando cerca de redes control y tratamiento. Entonces, es una hipótesis, pero cuando miramos que los animales están cerca de las redes control y tratamiento, y que la red de control tiene una tasa de captura, ¿no?, que mucho mayor que la red de tratamiento, entonces eso nos lleva a la hipótesis que puede ser que las botellas, el aire adentro de la botella realmente esté haciendo con que el individuo consiga identificar esa red y consiga evitar la captura incidental, ¿no? Porque, por ejemplo, un punto que intentamos evaluar, pero no conseguimos todavía, pero estamos intentando, es, bueno, si la botella tendría algún efecto en relación a la atención de la red.
¿no? Y eso iría a hacer con que reduciera la captura, como se observó los trabajos de Temple y se me fue ahora el nombre del otro autor. Pero bueno, cuando se observó las pruebas con sulfato de bario y óxido de hierro, que se observó la reducción de la captura, pero también se observó una mayor tensión de las redes, entonces ese efecto dubio. Pero algo diferente es que en esos trabajos de la infusión en las redes, se observó también una reducción de la captura de la especie objeto. Entonces, eso es que llevó a los autores a pensar que, bueno, que si hubo un cambio, una reducción de la especie objeto en las redes con la infusión de bario y hierro y óxido de hierro, entonces quizá eso también podría estar reflejando en la captura del Harbor Porpoise. En nuestro caso, lo que está pasando es incluso lo contrario, ¿no? La captura en redes con botella, la media es un poco mayor, no es diferente estadísticamente, pero es un poco mayor. Entonces, lo que nos lleva a pensar que la característica de pesca en relación a la tensión, por lo menos, no sería algo que está afectando esa reducción de capturas, pero bueno, es algo que lo precisamos quizá probar todavía poner los data loggers como hizo Bordino también en las redes para ver si hay un cambio en la pesquería de esa red, pero bueno, a principio lo que creemos es que está realmente habiendo una detección, una identificación por parte del individuo. Le presento rápidamente acá, solo para compartir algo que estamos probando acá, entonces para una idea de también compartir la información y caso otras personas están trabajando para compartirle el esfuerzo para mejorar esa técnica, pero entonces es la técnica del monitoreo remoto, estamos usando las cámaras de Shellcatch, que la pueden ver acá. Ese es el display que ustedes lo ven en la computadora. Entonces lo que hace la cámara, graba toda la actividad pesquera, eso va para una nube y después lo analizas en la computadora, donde tenés el video del barco, tenés el tracking y acá haces los apuntes que querés. Cuando comparamos los datos del observador del video con el observador a bordo, tenemos una diferencia en el número total de especies contadas, los espécimes contados. La comparación que hicimos, tuvimos 17.000 contra 16.000, pero el observador de bordo consigue identificar más espécimes a nivel específico. Obviamente que acá está también la cuestión de quién hace el triaje de los videos, pero también en relación a la posición de la cámara. Eso es algo que estamos probando también. Estamos aumentando ahora las cámaras para todos los barcos. Pero bueno, son algunas diferencias que ya vimos. En relación a la captura incidental, tanto con el uso de la cámara como el observador de bordo detectaron la misma cantidad. Eso para franciscana. Cuando pensamos en tortugas, la detección es igual, pero el observador consiguió determinar algunas especies que con el uso de la cámara no fue posible. Bueno, en relación al experimento también, otro punto que comparto acá, también pensando en nuevas colaboraciones y trabajos futuros, ese trabajo lo presentamos en el 23, en la reunión de la comisión, 24, disculpa, en la reunión de la comisión ballenera, y con base en esos resultados, la comisión recomendó la expansión de esos muestreos, de esos experimentos en otras regiones de Brasil y del mundo. Y en función de eso, entonces, fuimos invitados, Nené, que lo pueden ver acá en esas fotos, y yo, para participar de un evento en Camerún a fin del año pasado, que fue un evento en colaboración entre el Consorcio para la Conservación del Atlantic Humpback Dolphin, que pueden ver acá la logomarca del consorcio, junto con el Street Whale, una reunión muy interesante, un evento muy positivo, y ahí fuimos con ENE para no solamente presentar la información, pero principalmente para haber un cambio de conocimiento entre, en el caso NENE, y los pescadores. Eso fue una interacción muy positiva.
Nené enseñándoles cómo por los nudos y cómo eso se pone y se saca la red, y ellos trayendo la percepción de ellos sobre el uso, las dificultades de allá y todo. Algo muy positivo, y por eso les tomo un poco de tiempo hablando de eso, fue también cuando Nené se dio cuenta, ¿no? Que cruzamos el océano. Cuando fuimos ahí, Nené nunca había andado en avión, entonces fue todo un impacto, pero cruzamos el océano, en un océano que él también trabaja, eh, y llegamos a otra localidad totalmente distinta, pero que estaban usando la misma técnica, ¿no? La red de Malle, con embarcaciones un poco más rudimentares quizá que la de él, pero bueno, obviamente similares, y que tenían la misma problemática, ¿no? Un delfín costero, ¿no? Que es capturar en redes de malla y que tienen problemas de conservación. Entonces, eso para la visión de él sobre la importancia de lo que estamos haciendo y lo que él está haciendo como un colaborador del proyecto fue algo muy positivo, así, bien, bien valoroso mismo. Bueno, próximos pasos, expandir entonces esos experimentos, súper contento en colaborar, en ayudar para quien le cree que es interesante probar. Estamos intentando ahora un proyecto con Aquamarina, ojalá salga para hacer unas pruebas también. Pero bueno, súper contento en colaborar, expandir entonces el experimento para otras áreas. Otra también, por ejemplo, con redes de superficies, pero ahí quizás es un poco más challenging, but sí, yo creo que es importante. Hay, en Perú están probando, Piero está probando, y también en otras regiones de África. Entender mejor la cuestión del monitoreo acústico, del comportamiento acústico de la franciscana cerca de la red de pesca, entonces en conseguir realmente entender si es el efecto del eco producido por la botella y cómo que el individuo está interactuando con ese eco, ¿no? Entonces eso es algo que estamos queriendo avanzar con el monitoreo acústico. Y algo que me parece siempre importante y trabajamos en el ámbito del proyecto Pesca es la mejora de la cuestión social y económica de esos pescadores artesanales de pequeña escala. Bueno, obviamente ese trabajo es hecho por muchas manos. Sin la colaboración de los pescadores, nada de eso sería posible. Entonces yo soy muy agradecido por toda la colaboración, todas las ideas y la disponibilidad de estar probando eso de los pescadores, y todo ese otro grupo de investigadores también que vienen colaborando, colaborando con ideas, con esfuerzo, todo eso, sin ese grupo obviamente nada es posible. Y bueno, les agradezco muchísimo y así cierro mi charla. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Federico, qué interesante. Bueno, impresionantes, ¿no? Los resultados que ya habías dado una charla hace un par de años atrás, Fede, y estabas recién empezando con todo esto, así que felicitaciones por el progreso. Vamos a dar lugar a las preguntas, ahí están las manos levantadas. Como siempre, pueden levantar la mano o escribir las preguntas en la opción de preguntas y respuestas. Así que, Fede, si querés de dejar de compartir, así creo que nos vemos mejor. ¿No dejé todavía? no, estamos viendo tu pantalla. Acá entonces. Okay. Ahí está. Listo. No tenés cámara, Fede, ese es el problema. No, si se ve, yo lo veo a él. Yo tengo cámara, lo estoy viendo por acá, pero hablo por otra. Ah, Estoy sí, yo hablando te por veo, el yo lo veo. celular. ah, Pero estoy bueno, acá. bueno. Está. Bueno, Ah, está, ahora te veo. Bueno, está Jorge adelante Verolgia y con las Andrés. preguntas. Jorge, ¿querés empezar? Hola, hola Federico, muchas gracias por tu presentación. Cada vez que hablabas yo pensaba en el delfín chileno y todos los desafíos que tenemos acá.
quería comentarte que aprobamos, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un plan recoge para el delfín chileno, que es un plan de recuperación, conservación y gestión de especies amenazadas. El delfín chileno quizás, no sé, si para todos los que no conocen, quizás es la única especie de pequeño cetáceo endémico de Chile. No es muy abundante, es muy filópatra, le gusta estar en un solo lugar. Y dentro de los grandes desafíos es mitigar la captura incidental de enmalle, justamente de pesquerías artesanales, y hay un lugar en Chile en particular que es Queule, que ha tenido históricamente capturas incidentales. El problema, y que un poco va hacia la pregunta, que tiene que ver un poco con la relación de la problemática con la percepción de los pescadores. Son poblaciones pequeñas, las capturas incidentales no son muy frecuentes, entonces desde la percepción del pescador puede decir, bueno, se enmaya un delfín al año, dos delfines al año, pero desde el punto de vista claramente de la ecología es súper importante, porque basta con que se mueran dos al año y la población local se viene para abajo. Eso es un tema importante. Quería saber cuál es tu opinión respecto de cómo impactar un poco más allá de la concientización. Hay una cultura también ancestral de alguna forma que hay que entender también, de que, no sé, en mayo un delfín se muere y para el pescador no es necesariamente una mala noticia, es alimento para su comunidad, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y estamos un poco en el enfrentar ese problema, de ver cómo diseñamos un trabajo a nivel local para que nos resulte, porque nos tiene que resultar. Eso es un tema. Y lo otro que quizás es más técnico, claro, hay un tema con la franciscana que tú evaluaste muy bien y que tiene que ver Pero la pregunta es, ¿del delfín chileno será parecido a la franciscana respecto de la posibilidad de detectar botellas? Yo no soy experto en pequeños cetáceos, me imagino que todos vocalizan de forma diferente, y esto amerita, me imagino, siempre experimentar y tener un buen diseño que nos permita tener buenas conclusiones. Y ahí, y con esto termino, y yo creo que voy a mantener contacto contigo porque necesitamos mucha ayuda respecto de cómo diseñar un experimento de este tipo para probar que efectivamente lo que hagamos funcione. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Y bueno, desde ya te digo que encantando en poder colaborar, en poder ayudar a pensar la forma de desarrollar el experimento. Y incluso eso que tengo, me parece que es muy interesante ese intercambio entre pescadores. Eso lo hicimos en África, fue muy, muy positivo. Estamos en un grupo que hablaban francés, y yo no hablo francés, y el pescador tampoco. Increíble cómo se conectaron, cómo cambiaron, conversaron, ¿no? Entonces eso creo que una estrategia positiva cuando se piensa en implementar, pensando en artesanales, ¿no? Que hay esa cuestión que pusiste vos, la percepción, ¿no? Entonces creo que cuando ponemos pescadores a hablar, eso rompe un poco, no es esa cuestión del investigador que tiene la franciscana o el delfín chileno como Dios, y solo importa eso. Entonces no, es un pescador que está hablando sobre una técnica que los ayuda. Porque claro que hay el punto que trajiste vos, que la problemática de la conservación, ¿no? De la persona percibir que es un problema capturar una franciscana. Eso realmente es difícil para ellos. Eh, pero en algunos puntos, bueno, vos vas a tener que gastar tiempo desmayando el animal. Entonces eso te genera quizá una pérdida de tiempo y una pérdida económica. Entonces por ahí es alguna conversa que se puede avanzar también. Pero cuando tenés la problemática de alimentación, ahí ya es otra discusión, ¿no? Lo que, por ejemplo, vimos ahí en África, ¿no? Hay comunidades que quizás si salen para pescar
y no capturan nada y capturan un delfín, ya les salvó la pesquería. Entonces, el interés por mitigar o no, ahí es un poco más tenue, ¿no? Pero si no existe, por ejemplo, acá ellos no utilizan la franciscana para nada, para alimentación, para isca, para nada. Entonces ahí creo es un poco más favorable la discusión cuando le traes que estás haciendo algo para reducir, entonces le honras tiempo. Y bueno, y ahí después los otros trabajos en relación a valorar personas que se preocupan en hacer algo más positivo. Yo incluso el otro día hice un curso que estábamos discutiendo eso, ¿no? La cuestión del el PBA, las análisis de viabilidad poblacional, cómo llevas eso a una discusión con esos actores, ¿no? Cómo les mostrarle cuál es el efecto de sacar un animal de esa población. Claro, y el efecto del grupo. El otro día tuve una reunión también, los pescadores, porque vos te pensás que matamos cuánto, y no, ustedes ven 2, 3 cada uno, no es nada. Y ahí me miraba, es verdad, bueno, para ustedes no es nada, pero acá estamos con 10, si salimos a la comunidad del otro lado, estamos con más 10, y así si vamos a todas las costas, tenemos más de 100. Entonces, bueno, sí, entonces es un problema. Entonces, pero bueno, son esas conversas, pero realmente, yo coincido contigo, la importancia que tenemos de cómo mostrarle el impacto de una forma más digestible a los pescadores. Pero bueno, un gusto de vuelta en colaborar y por favor escribime, un gusto mismo. En relación a la ecolocalización, eso sí es un punto muy importante. Para la franciscana, cuando empezamos ese trabajo, yo estaba muy seguro de que ella iba a estar ecolocalizando en el fondo. ¿Por qué? Porque trabajamos bastante con helicópteros, entonces uno de mis trabajos en el doctorado fue estimar el tiempo que una franciscana quede en superficie. En ese momento no teníamos los drones todavía, entonces trabajamos con un helicóptero y quedamos mirando los delfines subir y bajar, subir y bajar. Y lo que vimos es que ella queda un tiempo en superficie, respirando, y después va al fondo. Y por el padrón de movimiento, es una especie que preda, que se alimenta en el fondo. Entonces, imaginar que una franciscana va a estar a 10, 20 metros de profundidad sin ecolocalizar es algo que para mí no me hacía sentido. Entonces, eso me dio mucha confianza en experimentar eso. Pero realmente ese es un punto clave, entender el comportamiento acústico de la especie objeto para ver si va a ser efectivo o no. Y claro que utilizar esos grabadores es algo fundamental para entender lo que está resultando. Pero de forma general todos los odontocitos van a estar colocalizando, ¿no? Y ahora, bueno, lo importante es entender eso, por eso que yo creo, por lo menos, obviamente súper hipótesis de una franja bien reducida mía acá de los que estamos desarrollando, pero las redes de fondo en particular, me parece difícil un delfín que vaya hasta el fondo sin estar ecolocalizando, ¿sabes? Por lo menos las redes de fondo acá tienen 2 metros. Entonces es un bicho que está ya en el fondo sin ecolocalizar. No me hace mucho sentido pensar en el comportamiento de los individuos. Otra conversa es la red de superficie, ¿no? Que quizá para el nado padrón ya es algo que no es tan... pero bueno, mi conocimiento en relación acústica tampoco es tan avanzado. Y quizá podemos juntar otros colegas que trabajan con acústica y ciertamente nos pueden ayudar en el sentido específico del delfín chileno. Bueno, a ver, otra, Andrea y Verónica después. Andrea Milanelli. Estás muteada, Andrea. Oi. Tá me ouvindo? Alô? Oi. Posso falar em português? Pode. Tá. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntas. Eu estou trabalhando com refletor acústico também, então é mais
de um jeito de incrementar e tirar algumas dúvidas que eu fiquei. Ahn, por que que você decidiu colocar as garrafas na linha superior? Porque, teoricamente, elas conseguem identificar essa parte da rede, ou não? Le respondo en portugués, ¿ok? Uhum. Ok. Andréa, super obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas como a rede, a gente botou o cabo superior, porque imaginando que que o bicho está mergulhando, a maior probabilidade seria dele detectar o cabo superior, né? E não o cabo inferior da rede que vai estar ali em contato com o fundo. Uhum. Não, mas é mais no sentido de elas conseguem, pela ecolocalização, elas conseguem detectar a linha superior e de fundo, mas não conseguem detectar que tem alguma coisa no meio. Então, essa é uma das hipóteses que elas não identificam que tem uma barreira. Então, não sei se seria mais lógico do ponto de vista de ecolocalização de colocar as garrafas no meio, entende? Não sei se dá para explicar. Entendi agora o É. teu ponto. É, pode ser, André. Na dinâmica da pesca, que não ia ser muito simples tu ter uma Sim. garrafa a cada 130 Uhum. metros no meio da rede. Então, é isso. Desde o início, eu tentei balancear muito algo que fosse viável de ser utilizado, mas que também tivesse uma redução, né? Porque, por exemplo, a gente pode usar os pingers, né? E isso é algo que já se comprovou que é viável para a toninha, mas eles têm alguns limitantes práticos, né? Por exemplo, o custo. Sim. Então, o que eu tentei fazer foi isso. Se a gente não tivesse tido resultados, talvez a gente poderia ter avançado para usar no meio da rede, assim. Tá. Agora, eu estou colaborando com o pessoal do Peru e lá eles estão usando em redes de superfície. E eles Uhum. tentaram botar no meio da rede e os pescadores não conseguiram achar uma forma que na dinâmica da pescaria em larga escala, né? O que a gente está Uhum. fazendo aqui é a pescaria mesmo, né? O cara vai lá e larga o que ele larga de rede normal. Uhum. Né? Então é aí que eu acho que é um pouco a diferença, assim, mas eu não, eu acho que o teu raciocínio está correto, mas só nós começamos por ali pela dinâmica do uso, assim. Tá. E mais uma pergunta. Como que você chegou nessa distância de 130 metros entre as garrafas? Então, tem um trabalho que mostra que a detectabilidade da toninha se dá até 100 metros. Aqui tem um porém que não necessariamente a detectabilidade da toninha a 100 metros quer dizer que o animal está detectando alguma coisa a 100 metros. Mas, bom, era o resultado que eu tinha no momento. Então, o que eu fiz? Quando a gente passou dos 170 metros, que foi quando a gente começou a considerar, passou dos 200, né, que a gente chegou a 170 metros, o meu raciocínio foi que, bom, 200 metros seria o limite, né, porque se o animal está detectando a 100, tá sendo detectado a 100 metros, se ele estivesse bem no meio, entre duas garrafas, ele ainda teria uma chance de detectar as garrafas, mas aí eu esperei passar os 200, então se o animal estivesse no meio e um raio de 100, ele iria detectar. Esse 130, na verdade, é a média de todos os lances. Porque cada lance, a gente registra a posição de cada garrafa. Então, a gente sabe a distância exata das garrafas. Né? Uhum. Então, essa é a média de todos os lances. Agora, a gente conseguiu convencer... Não é um convencimento, é um trabalho colaborativo. Né? A gente conseguiu mostrar para os pescadores que não está tendo efeito. Então, quanto mais próximo tiver, maior vai aumentar a chance do animal detectar. E aí a gente acha que o limite mais de 50 metros não precisa, assim. Uhum. Tá, obrigada. Desculpa, só mais algumas. É, se você puder compartilhar, por favor, esse artigo que você mencionou em relação
target strain do ar, porque a gente testou Tá. aqui com bolinha de ping-pong, e Hum, com essa mesma premissa de que o ar é um bom, aumenta, né? uhum. Mas ele foi muito influenciado pelo material ao redor, pelo plástico da bolinha, né? Então, O fiquei reflexo? pensando, é, eu posso Ó, que legal. compartilhar esse artigo porque, no fim, a bolinha de ping-pong não foi tão útil porque o ar foi mascarado pelo material da volta. Então, só fiquei pensando se isso Interessante. poderia ter alguma influência também nas garrafas. Tá. Claro, Esse é o materática, ponto que eu né? estou pensando em relação a gente está usando agora a câmera, o pneu de motocicleta, né? É isso que eu estou pensando agora em relação a esse, que é o ponto que a gente está avaliando agora, se a garrafa dentro do pneu de motocicleta vai ter o mesmo efeito também, em função dessas Uhum. trocas de material. Mas é que esse trabalho, ele não está publicado, é um trabalho do Arthur Andriolo, que a gente desenvolveu essa curva para estimação de abundância. A gente está trabalhando com estimação de abundância acústica, então a gente Uhum. desenvolve, isso faz parte de um trabalho que ele está publicando, não está publicado ainda esse trabalho. Tá. É só curiosidade mesmo. Desculpa. É. Não, não tem problema. E outra pergunta, Silvana. desculpa. ¿Tenés más, Andrés? Desculpa, é a última e eu vou encerrar. Que parâmetros você considerou no modelo e se teve algum período do ano em comum nesses anos que você testou as redes? Se elas estavam em período reprodutivo ou se foi durante o ano inteiro? E aí Não, a eu... gente testa durante todo o ano, né? Sempre que ele sai com a rede, aí só não está fazendo teste quando eles estão com a rede superfície, porque aqui Uhum, com a rede superfície não tem captura de toninha nos artesanais, né? uhum, Então a gente só testa na rede de fundo, que eles usam quase todo ano a rede de fundo. Eles só não usam durante a passagem da anchova e da tainha por aqui, que é um mês, assim, sabe? Que eles ficam mais tenteando, assim. Mas mesmo uhum, assim, se a anchova não aparece, eles vão com a rede de fundo, é o que eles estão usando direto. Eu testei com todo o conjunto de dados, porque como os eventos eles são raros, né? Então a gente ainda não tem N suficiente para fazer por estação, aí começa a cair muito. uhum. E agora, o último modelo, a gente conseguiu chegar no modelo super simples, que é captura em função do tipo de rede. Tá. Ele é bem direto, Tá, assim, aí foi o Poisson, presença e ausência, né? Na verdade, tá bom. e o outro que a Obrigada. gente usou Gaussiano, mas aí é a média da captura, né? Bom, obrigada. Desculpa aí. Muito Obrigadão a bom. ti. Verónica tiene la mano Verónica. levantada, pero ¿querés que leamos, Silvana, lo que está en el chat? Que pregunte Vero y después Dale, comentamos. leemos. Dale. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Federico, por tu trabajo. Me encantó la presentación. Me hiciste acordar a Hoyt Peckham, que es un chico de Estados Unidos que trabaja con tortugas, que él también unió a los pescadores de Japón con los de México por la captura incidental de las tortugas. Y eso me parece brutal porque generás un vínculo con los pescadores y un impacto para el trabajo de ellos y sentirse importantes y que están aportando un granito de arena. Vos dijiste que no hubo disminución en la captura incidental, en la captura de la pesca, de los objetivos de la pesca, pero que no eran condrictios, pero me interesaría saber si hubo disminución de captura de condrictios y después si ustedes testearon también metal adentro de las botellas y si testearon también las botellas de vidrio con metal adentro. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Sí, realmente la cuestión de la interacción entre pescadores lo puse porque realmente fue algo impresionante.
había todo un miedo en relación a ir. Imagínate, el pescador nunca había entrado en un avión, entonces le sacamos pasaporte, fuimos para África y llegamos a una comunidad que hablaba francés, un francés, bueno, para mí cualquier tipo de francés no lo iba a entender, pero era un francés súper nativo, y nos fuimos ahí a un mercado de pesca, él y yo hablando inglés solamente, él solamente portugués, y nos quedamos amigos de todos los pescadores, nos invitaron a salir a pescar, cambiamos ideas de nudo, el tipo se puso a hacer red, entonces fue algo fascinante. Y eso que justo en esa comunidad, que era en Cribi, la gente que organizó el evento no conocía mucho a los pescadores de ahí. Entonces fuimos él y yo al mercado de pesca, que estaban todos los barcos, todo el mundo, y impresionante. Entonces, cómo es la cuestión de la cultura mismo, ¿no? Era la pesca es lo que los conectó y ahí quedaron amigos. Impresionante que se cambian WhatsApp hasta hoy, no hablan nada y se mandan fotos de pescado. Entonces fue mágico, me parece algo muy importante cuando planeamos esos experimentos, intentar hacer esas intervenciones, la chance de tener algo más, mayor interacción, creo que aumenta bastante. En relación a, no hubo en relación a nada muchos cambios, ¿entendés? Nosotros tuvimos, porque en Perú con las botellas en la red de superficie hubo un aumento de los condrites. Entonces era un miedo que teníamos al inicio, pero la verdad que no, es muy similar. El cambio ahí que vemos, la media es un poco mayor porque tenemos eventos de pesca que son muy puntuales, que son muy grandes en las redes con botella. Entonces, lo que yo pienso que puede estar pasando es que la botella hace con que la red quede pescando por un poco más de tiempo que cuando no tiene la botella, ¿no? Esos eventos que está pasando un cardumen muy grande pega en la red y la red se cierra, y quizá con la botella lo deja un poco más abierta. Es la hipótesis que tenemos hoy en día, ¿sí? Pero son eventos, no es que todo el lance es mayor. Son eventos algunos eventos que hacen con que la media esté un poco mayor. Nosotros no probamos nada diferente hasta ahora, realmente por la cuestión de tener datos de muestreo, ¿no? Entonces, estamos desde el 20, estamos ahora en el 25 y tenemos 10 franciscanas. Y ahora conseguimos ver que es algo significativo. Entonces, la idea era conseguir avanzar mucho y conseguir ver si era algo efectivo o no. Y por eso enfocamos exclusivamente en un único método. En relación a las botellas, cuando empezamos el trabajo, estamos decidiendo entre la botella de vidrio y la botella de plástico. La botella de vidrio, acá tendríamos un problema porque tenemos los lobos y leones acá en Torres. Entonces, eso podría llamar a los lobos y leones y iríamos a tener problemas. Entonces, usamos un acústico pasivo. Y claro, y la idea esa de la botella, que es algo muy fácil de usar, no se te va a romper, no te lastima, eso no fomentó la idea. Pero bueno, hoy en día estamos enfocando básicamente eso para conseguir estar súper seguros del método, y también esas estrategias de uso es algo que le estamos poniendo bastante energía. Pero también hay resultados que no traje, por cuestión de tiempo no tenemos que trabajar más en los datos, pero sabes que también tenemos alguna evidencia de reducción en las tortugas. Es algo que tenemos que mirar con más calma, pero cuando miramos de forma general hay alguna disminución. Pero bueno, todos esos puntos los tenemos que investigar con más calma ahora. Gracias. Muchas gracias por la respuesta y felicitaciones de nuevo. Adelante. Gracias. Muy bien, Fede. Tenemos un par de comentarios en el chat. Uno relacionado con los experimentos que están llevando a cabo en Perú, que están probando una tecnología parecida a esta protección. Están relacionados unos a otros. Mira, Cecilia, los leemos, Sil.
primero y el segundo. Y yo iba a preguntar si querían participar directamente o leemos el comentario, porque Me parece que están los dos en panelistas. no, justamente no. Dice, Cecilia dice, muchas felicidades por el proyecto. Saludos desde México. Quisiera preguntar este tipo de botellas, ¿cuál fue el criterio de selección y respecto a las redes de fondo? ¿Cuánto tiempo pasan estas botellas ahí? Si el proyecto se lleva a gran escala, ¿cómo se puede asegurar que las botellas no sean una fuente de contaminación a nivel macro y microscópico? ¿O el proyecto con esta botella está pensado en un prototipo para el uso de un material? ¿Querés leerla de abajo, Silvana? Bueno, ese era uno de los comentarios y el otro comentario de Piero Uceda. En Perú estamos probando esta gran estrategia de reducción de bajo costo. Estamos enfocándonos en redes de enmalle de superficie, donde hay una alta tasa de interacción con delfines y como comentó Fede, el principal desafío es la flotabilidad positiva de las botellas, lo que no permite que se mantengan sumergidas. Se está evaluando cómo podríamos mantener las botellas sumergidas sin que afecte a la efectividad. Posiblemente algunas piedras al interior o arena. Ahí se me fue el que genere ese peso y lo más importante que nos ha ayudado mucho es hacer un diseño participativo con los pescadores y seguir aprendiendo de ellos. En el caso de tortugas, que ahorita Federico menciona, el material de la botella no ha sido de plástico, porque ahorita escuché que también usaron botellas de vidrio. Bueno, se refería también al mismo comentario de recién. Bueno, básicamente sería esto, ¿no? Estas experiencias en Perú que evidentemente no sé si están hablando de redes de enmalle de superficie, entonces ya estamos hablando, entiendo que de una pesquería diferente, donde tienen el problema de la flotabilidad y el tema de que el material tenga que estar estandarizado de alguna manera para que no sea también una fuente de contaminación. Sí, se me cortó en algún momento. Bueno, un gusto que está Piero. Ahí tuve la felicidad de contactarme con él. Muy contento de estar colaborando contigo, Piero. Y si Piero está a cargo del trabajo ese en Perú, interesante que pudo traer ese punto de la flotabilidad y esos son los desafíos que creo que es importante ese trabajo colaborativo y avanzar con esa técnica, que parece interesante. En relación al material, sí, coincido. Lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando para intentar llegar a un estándar de cambio de botellas, porque a veces la botella se agujerea y entonces empieza a entrar agua adentro y ahí no sirve, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos con eso. Y la que estamos utilizando, bueno, la de Coca-Cola, la verdad que nos resulta muy positivo. El material es de refresco, no del agua. Tiene buena resistencia. Y ahora el punto es como trajo Andrea, que lo vamos a evaluar, es un punto que empezamos ahora, es la cuestión de esa de la goma de la motocicleta, agarrando la botella y si eso va a tener algún efecto en el eco de las botellas. La otra era sobre las tortugas que ahorita Federico mencionaba en la botella no ha sido de plástico porque ahorita es chico también. Ah, no, está, entonces eso es CCA. Que la técnica de Per, una de las técnicas que él desarrolló es una botella de vidrio, pero esa nosotros no la utilizamos. Acá utilizamos solamente las botellas de plástico. Sería eso, entiendo, ¿no? ¿O no? Sí, Sí.
Creo que el planteo era que por el tema de la contaminación con plásticos, ¿no? Ah, está. Entonces, ese es un punto importante. Sí. eh, que bueno, es esa cuestión del nudo, del pescador, ¿sabes? Yo lo traigo como un punto porque realmente fue algo que fue un diferencial. Si él no tuviera tenido esa idea, sería bien complejo para nosotros probar una red con botella, una red sin botella, de una forma que la botella estuviera bien atada a la red sin perder, ¿no? Porque ese obviamente fue una preocupación nuestra desde el inicio y como dije, siempre estuvimos muy preocupados que la cosa fuera práctica, ¿no? Que fuera viable de ejecutar. Y eso, la idea del pescador realmente fue un diferencial. Hasta el momento nunca perdimos, ¿tá? Pero obviamente que acá estamos hablando de algo muy controlado, ¿no? Son pescadores que tienen una aproximación muy grande, una persona que hay un observador de bordo, entonces obviamente ese es un punto que si pensamos en larga escala se va a tener que trabajar. Si la de la goma sirve, realmente va a ser muy bueno porque eso hace con que el pescador no tenga que estar poniendo y sacando. Y bueno, y ahí no tenés chance de perder la botella también. Pero sí, es un punto que siempre lo tenemos en cuenta. Bueno, Fede, creo que ya vamos cerrando. Quedó ahí Para un que hay comentario una de sola que Jorge. creo que es interesante y que va en la misma dirección que estaban hablando. A ver, Sil. ¿La de Jorge? Bueno, sí, Dale, claro. dale. Hernán dice, excelente, felicidades por el trabajo conjunto con los actores locales. En Ecuador tratamos también de incluir a estas personas clave en varios proyectos, principalmente en educación ambiental o reportes ecológicos. Sin ellos no funciona la conservación. Así que de verdad, muchas felicidades a seguir adelante. Y pregunta Fede, si pudieras profundizar en el tema de la instalación de la botella, me parece crucial para ser adoptado por los pescadores. Si logramos que la puesta y sacada de la botella no sea tan problemático, sería un gran avance. Y creo que con esa podemos cerrar. Perfecto. Muchas gracias de vuelta, Jorge. Sí, nosotros ahora estoy trabajando en un paper para publicar esos datos. Lo esperamos sacar en los próximos meses. Pero además de eso, yo conseguí un fondo ahora para producir exclusivamente un guidelines para el uso. Entonces, la idea es poner ahí también cómo la botella se degrada, cuál es la pérdida de volumen y también esa cosa de cuáles son los distintos nudos que desarrollamos acá. La verdad, el saque y pone no es un problema para los pescadores. Lo hacen y lo hacen muy fácil, ¿sabes? Eh, lo que yo vengo fomentando es el uso ese que está siempre, porque ahí, si pensás en larga escala, que no tenés el contacto con los pescadores, te garantizás que están usando, ¿no? Eh, yo qué sé, me llevo muy bien con todos, pero sabemos que una cosa que pones y sacás, y hoy no la uso y digo que estaba en el barco y quién me dice que no la saqué ahora, ¿no? Pero la dinámica de poner y sacar para ellos está muy tranquila. Por eso que cuando yo les traigo la idea, no, vamos a desarrollar algo diferente, no, pero si está sirviendo y no nos trae problema. Entonces, pero yo creo que si conseguimos lograr que la que está fija sea efectiva, va a ser una cosa muy positiva a mí. Muy bien. Gracias, Fede. Sí, yo también me quedaba con esa pregunta de cómo llevar esto, sobre todo a estandarizarlo. Así que con esto de que están elaborando una guideline, me parece que es una forma, ¿no? Donde ahí van a orientar qué tipo de botellas, cómo atarlas, cómo ponerlas en esta funda de goma, porque si no, lo dejan muy abierto a que cada uno haga como se le ocurra. Entonces, éxito con esa guideline. Entonces. Bueno, Sí. Ahí eh, dejó Federico el email porque Luis decía justamente que te iba a contactar. Inspirador trabajo, muy buenos resultados. Te contactaremos desde Chile, dice Luis Coca. Un gusto, por favor, súper bueno, agradecido en colaborar. Muchas Fede, gracias por la oportunidad. muchísimas gracias por tu tiempo. Y a Una pena todos. que no haya podido estar el pescador, pero ya vamos a encontrar otra oportunidad para seguir hablando de estos experimentos y
y ojalá que pueda participar. Así que desde ya gracias a él por su intención también de participar y por acompañarte en este proyecto. Seguro. Bueno, y Bueno, gracias a todos por la muchísimas gracias. participación. Como siempre, esta charla quedó grabada y va a ser subida a nuestro canal. Así que por si la quieren compartir o volver a ver. Chao, chao, un Gracias a gusto. todos. Súper Sí, qué contento. interesante. Chao, gracias. chao. Chao. Gracias Chao, a chao. todos. Mira qué interesante lo que dice Leo. Muy interesante las experiencias. Tanto los resultados como el camino quedan invisibilizados en los papers. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Y que son las cosas que definen los éxitos. Muy bien. Exactamente. Bueno, gente, Hasta luego. hasta Chau, luego. chicas. Hasta luego, Chao, chao. ahora de vuelta.